a todos, hoy os traigo una receta de nachos o totopos de maíz sin gluten, sencillísima y con un resultado fenomenal. Siempre que versiono una receta tradicional o existente, me documento y trato de entender la forma correcta de prepararla. Pero lo cierto es que por más que he buscado, no he dado con una receta que me pareciese la original. En cuanto al procedimiento, sí parece seguro que primero se preparan unas tortillas de maíz que después se cortan y se fríen. Pero en cuanto a los ingredientes, he encontrado versiones de lo más variopintas. Muchas de ellas emplean harina de maíz cruda y como esta carece de elasticidad, añaden harina de trigo. Para quienes debemos llevar una dieta estricta sin gluten, esta no es una opción. Pero existen dos tipos de harinas de maíz, harina nixtamalizada o harina más seca y harina precocida o harina pan, que forman una masa elástica simplemente al añadirles agua tibia. Si bien la harina nixtamalizada sería la más apropiada para esta receta, por ser la harina empleada en México, lo cierto es que fuera de México, la harina precocida o pan es mucho más sencilla de conseguir. Y como ya había conseguido unas tortillas de maíz fantásticas preparadas con ella, os dejo la receta aquí arriba y al final del vídeo, me he puesto a experimentar hasta dar con una receta de nachos de maíz sin gluten, ricos. Aprovecho en este momento para animaros a suscribiros a mi canal si aún no lo habéis hecho, y no os hago esperar más. Vamos a ver cómo se preparan. Tal como os comentaba, la harina que voy a emplear para esta receta es harina precocida o harina pan. Añadimos sal al gusto y especias si queremos, pimentón, ajo en polvo. Yo voy a añadir sal únicamente. Removemos para que se mezcle y añadimos a continuación el agua, que debe estar templada. Si está muy fría, la masa se agrietará en exceso, y si está muy caliente, la masa será pegajosa. Vamos mezclando con la mano, tratando de que el agua se distribuya homogéneamente y de que no quede harina seca en el fondo. Vamos amasando e integrando toda la harina. Una vez que se ha integrado, amasamos un poco más entre las manos para que la masa sea lo más homogénea posible. Cuando esté lista, tomamos un trozo de masa que quepa aproximadamente entre el índice y el pulgar al juntarlos y formamos una bola con ella. La colocamos sobre un trozo de papel film de cocina y la aplanamos un poco. Comenzamos a estirar un poco con el rodillo y antes de seguir estirando, cubrimos con otro trozo de film plástico para que no se nos pegue. Si no lo cubro desde el comienzo es porque al aplanar la bola, el film plástico se arruga y no deja crecer la tortilla que vamos a formar. Y al final te pasas más tiempo estirando el plástico de nuevo que haciendo la tortilla así. Estira la masa muy finita, debe quedar de poco más de 1 milímetro de grosor. Pero no te preocupes de cómo quedan los bordes. Y es que en cuanto tenga el grosor adecuado, tomamos un tazón y presionamos para formar una tortilla que, como ves, queda perfecta. Fíjate qué finita es. Si la dejas más gruesa, los nachos no quedarán crujientes y pasadas un par de horas después de fritos quedarán correosos. Así que tómate tu tiempo y estira bien la masa. Mientras que vas dando forma a todas las tortillas, calienta una sartén antiadherente y cuando esté caliente y sin añadir grasa, coloca la primera tortilla. Apoya primero el centro y después los bordes, así quedará bien centrada. Cocina unos 45 o 50 segundos a fuego medio. Vuélvela y aplástala con la espumadera de cocina porque querrá inflarse. Y a diferencia de cuando preparamos una tortilla para hacer tacos, ahora no queremos que se infle. Cocina otros 45 o 50 segundos y sin dejar que se dore, retira a un plato. Haz lo mismo con el resto de tortillas. Ves que no las cubro, las pongo una sobre otra, pero no las cubro ya que quiero que se sequen. Una vez que están todas listas, las aplasto un poquito para eliminar el aire que pudieran tener dentro. Y con ayuda de unas tijeras, corto las tortillas, primero por la mitad y después cada mitad en 3 triángulos. A continuación, pongo los triángulos a secar sobre una rejilla. Yo las dejo secar 1 o 2 horas. En realidad, puedes freír los nachos directamente, simplemente tardarán un poquito más ya que tienen más humedad. Lo que no me ha dado buen resultado es dejarlas secar de un día para otro. Los nachos quedaban duros en lugar de crujientes. En cuanto los nachos se hayan secado un par de horas, comienza a calentar aceite a fuego medio alto. Ves que yo tengo un colador aquí puesto y debajo una sartén.
Estos nachos no absorben apenas aceite, pero lo escurren al sacarlos. Con el colador gastarás menos papel absorbente, incluso puedes reutilizar el aceite que cae debajo. Si tienes una espumadera como la mía, que no retiene el aceite apenas, seguramente bastará con escurrirlos bien y ponerlos sobre el papel. Probamos la temperatura del aceite con un palillo de madera. Puede ser una brocheta o un palillo de comer comida china. En cuanto el palillo burbujea, el aceite está listo. Añadimos 5 o 6 nachos y ves que los añado todos juntos y los aplasto con la espumadera. Van a querer inflarse y es más fácil aplastarlos todos juntos contra el fondo que irlos persiguiendo uno a uno por la sartén. Y es que donde no aprietas, se inflan. No sé si veis esta almohadillita que se ha formado aquí adelante. Aprieta hasta que endurezcan un poco y después sepáralos, con ayuda de un tenedor si fuese necesario. Si ves que alguno quiere inflarse, aprieta un poquito más, pero solo si aún está blando. En el momento que endurezcan, no aprietes porque los romperás. Cuando tengan un poco de color, da la vuelta y continúa friendo a fuego medio. Si ves que se doran demasiado rápido, baja un poquito el fuego. Y verás que en un momento dado, el aceite apenas burbujea y pensarás que el fuego se te ha apagado. No se ha apagado, los nachos te están diciendo, ¡sácanos que ya estamos listos! Siguen algo blanquitos, pero con el calor residual se terminarán de dorar. Escurre muy bien el aceite y pasa al colador o al plato cubierto con papel absorbente. Haz lo mismo con el resto de nachos y asegúrate, como te decía, que la temperatura del aceite es adecuada. Si se doran demasiado rápido, baja un poco el fuego. Y ya están listos estos nachos de maíz. No os hacéis una idea lo ricos y lo crujientitos que quedan. Lo dicho, para que queden bien crujientes, es importante que las tortillas que hagas sean bien finitas. Si los guardas bien cerrados, te aguantan crujientes hasta el día siguiente. Aunque ya te aviso que en cuanto los pruebes no va a quedar ni uno solo vivo. Yo me voy a comer unos cuantos nachos con aguacate y espero que os animéis todos a preparar unos iguales en casa. Un saludo a todos. Buenísimos.